dentro del derecho, ¿sí? Por ejemplo, el derecho es general y se divide en varias ramas. Puede ser el primero la penal, ¿sí? Después derecho laboral, derecho civil, derecho tributario, etcétera. Nosotros nos vamos a fijar en una rama que es el derecho laboral. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes que es el derecho laboral? Si decimos que el derecho es un conjunto de normas que regula la conducta del ser humano, ¿qué podemos decir que es el derecho laboral? Esta rama de derecho laboral. Ok, ¿alguien más? Tal vez otra idea. Ujú. ¿Por qué de los que han participado en clase, por qué solo se hacen referencia a que sea regulado para el trabajador? Sí, para el empleador también existe regulaciones. Sí, y es más, las regulaciones más van hacia el lado del empleador. Porque si yo digo, de tal derecho goza el trabajador, por ejemplo, de afiliación al IES, tal derecho goza el trabajador, pues es una obligación para el empleador dar ese derecho. Sí, entonces podemos decir que el derecho laboral es la regulación mediante normas, ¿no? de, de la relación que existe entre el trabajador y el empleador. Sí, eso es el derecho laboral. Entonces, una vez que tenemos la definición, tenemos que observar de dónde nace el derecho laboral. Sí, existen, en este derecho existen dos tipos de fuentes. La fuente histórica y la fuente formal. Sí, en la fuente histórica ustedes, esto es de ver, que ya le voy a subir a la plataforma, que ustedes revisen cuáles son los antecedentes del derecho laboral, ¿sí? Y van a encontrar aquí las manifestaciones de Chicago, etcétera. Sí, de 1 de mayo, de los derechos del trabajador. Sí, entonces podemos decir que la fuente es histórica. ¿Por qué? Porque siempre después de una lucha social que existe, se proclama un derecho. Siempre. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué se proclama? Se proclamó los derechos humanos. ¿Sí? Entonces ustedes van a revisar cuáles son los antecedentes del derecho laboral, ¿sí? Cuáles fueron estas luchas sociales que existieron
con anterioridad para que hoy gocemos de los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Ahora, hablando ahora sobre la fuente formal. ¿Sí? Aquí en la fuente formal va a existir leyes, va a existir tratados internacionales, ¿sí? Va a existir la Constitución y va a existir los reglamentos. Sí, aquí en esta está claro por qué cada uno de estos libros jurídicos. Bueno, porque las leyes también te pueden dar derechos, el reglamento te da la forma en cómo aplicar un derecho o una ley, y la Constitución, pues como ya había explicado, la Constitución es, por así decirlo, la madre de las leyes, es donde ellas se proclaman los derechos que tiene cada ciudadano. Y pues los tratados internacionales. En los tratados internacionales se encuentran también escritos los derechos que va a gozar un trabajador. ¿Sí? Por ejemplo, la organización que a nosotros nos compete es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. En ella eh, se encuentran todos los tratados internacionales que tienen con los países. Sí, por ejemplo, aquí en Ecuador, a ver, existe un tratado internacional para la protección de los derechos de los trabajadores del Estado o del gobierno, así se llama, ¿sí? Para nosotros conocido como servidores públicos. Este tratado internacional eh, está ahí, que se goza de una estabilidad laboral y que va a ser por poco casi imposible de cesar de sus funciones a la persona que trabaje para el Estado. ¿Sí? Lamentablemente Ecuador, con la dirección del expresidente, el economista Rafael Correa Delgado, no firmó este tratado internacional. Cabe recordar que si nosotros no firman, el Estado no firma este tratado internacional, pues simplemente no podemos aplicarlo, no es aplicable para nosotros. ¿Sí? El economista Rafael Correa Delgado no firmó este tratado internacional en razón de que se crea el decreto ejecutivo 813, que es la compra de renuncia con indemnización. Sí, entonces simplemente Rafael Correa no firmó este tratado internacional. Entonces los tratados internacionales también nos dan derechos, también nos dan una forma de cómo aplicar estos derechos, sí, pero si es que Ecuador firma, sirven. Si Ecuador no firma, no sirve. Ok, y sí, estos son los cuatro. Los cuatro que nos especifican las fuentes formales del derecho laboral. ¿Sí? Ahora, ustedes cuando, bueno, si están haciendo ya su exposición de los derechos, se pueden dar cuenta que hay muchos, ¿sí? Gozamos de muchos derechos los trabajadores. Cuando yo hablo de derecho laboral, quiero que tomen en cuenta que, perdón por la letra y por la choquería, sí, cuando yo hablo de derecho laboral, tienen que tomar en cuenta que es en general, ¿sí? Es la rama del derecho. Cuando yo hablo de un derecho al trabajo, es un derecho, del derecho laboral, ¿sí? El derecho laboral sí, nos abre un abanico de derechos. Por ejemplo, el derecho al trabajo, derecho a la remuneración, derecho a las horas de extra,
derecho a la afiliación al IES, etcétera. ¿Sí? Nos abre un abanico. Aquí nos vamos a fijar en el derecho al trabajo, en esta clase. ¿Sí? ¿Qué es el derecho al trabajo? ¿Qué piensan ustedes que es el derecho al trabajo? Ok, eso es el derecho laboral. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el derecho a trabajar? ¿Cuál es el derecho al trabajo? Ok. Sí, la cosa va por ahí. Sí, como dice su compañero. Ujú. Ok. Marco Andrade. Ok, sí. Santiago. Sí, exactamente. Fernanda también estaba opinando. Ok, sí, más o menos todos tienen ciertas cosas, ciertos puntos de razón, ¿sí? Pero vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que es el derecho al trabajo. Primero, el derecho al trabajo es el derecho que nosotros tenemos de realizar una actividad para satisfacer nuestras necesidades. Cabe recordar que esta actividad debe ser lícita. ¿Qué significa que sea lícita? Pues que sea bajo parámetros legales. Sí, eso es el derecho al trabajo. Ahora, el derecho al trabajo es regido por varios principios, ¿sí? El derecho laboral, más bien, ¿sí? Es regido por varios principios. ¿Sí? ¿Qué son los principios? Pues es una guía
son parámetros para los derechos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esto ya es un principio, que es el principio de irrenunciabilidad, que tiene que tiene este principio. ¿Qué es este principio? Pues este principio de irrenunciabilidad es que nadie puede renunciar a los derechos que ya tenemos adquiridos, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba escuchando, hay varios casos sobre esto, de que en esta época que estamos con la ley humanitaria, con la pandemia así en general, que los empleadores por poco les obligan a las mujeres que dieron a luz, ¿sí? Y están en su periodo de lactancia, les dicen que ya no van a tener periodo de lactancia y tienen que trabajar las 8 horas. Sí, eso es lo que he escuchado que están haciendo, pues ustedes tienen que tener en cuenta que los derechos primero son irrenunciables, ¿sí? Un derecho adquirido en este momento es el derecho que ustedes tienen a dar de lactar a su hijo, ¿sí? Entonces a mí nadie me puede obligar a renunciar, ni yo mismo por mi voluntad puedo renunciar a ese derecho. ¿Por qué? Porque los derechos son irrenunciables, no podemos renunciar a eso. Eso está en la Constitución, se encuentra en el Código de Trabajo y encima más está en tratados internacionales, ¿sí? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta que no se puede hacer, como esto de que les cuento de las mujeres embarazadas, de las mujeres que dieron a luz. Sí, son irrenunciables. Después de ello viene un principio llamado pro-operario. Si ustedes alguna vez escucharon de este principio pro-operario, este principio pro-operario se basa en que si hay un conflicto entre leyes, se utilizará la ley más favorable hacia el trabajador. Sí, sí me entendieron este principio. Claro, el principio pro-operario existe el momento que existe una contradicción entre leyes, sí, y se debe utilizar la ley más favorable al trabajador, la ley que no perjudica al trabajador. Dime. Este principio, pues, primero lo debe ejercer internamente, primero internamente en la empresa, ¿sí? Se debe ejercer este principio. Cuando ustedes, por ejemplo, el área de talento humano está muy ligada al área de legal de una empresa, ¿sí? Entonces, si una ley me da un derecho, por así decirlo, y el reglamento interno me quita ese derecho, ¿cuál debe utilizar? Primero, utilizando la teoría de Hans Kelsen, un reglamento no puede ser contradictorio a una ley, ¿sí? Y después de eso, si es que ya se aprobó este reglamento y se permitió que esté en el registro oficial, se debe utilizar
este principio prooperario para que la ley más favorable sea la que te solvente tus dudas, ¿sí? Solvente tu falta de derecho, por así decirlo. ¿Sí? Después de eso viene el Ministerio de Trabajo, que también debe utilizar este principio, y después vienen los jueces. Los jueces son los que más deben utilizar este principio. Uh -huh. A ver, sobre este derecho a las madres de lactancia, pues realmente yo en la ley humanitaria no he leído este, este artículo que te digan que a la madre le van a quitar el derecho a la lactancia. Más bien es lo que están haciendo los empleadores. Sí, es el decir, si tú no trabajas las 8 horas, te despido. Sí, pues, de cierta manera. Les están presionando a que ellos renuncien a este derecho. ¿Sí? ¿Dónde se puede reclamar? Pues por denuncia. ¿Sí? Denuncia al Ministerio de Trabajo. ¿Sí? El ministerio, como todos sabemos, todos estamos en teletrabajo. El ministerio está en teletrabajo. Hay una ventanilla online que ustedes pueden presentar sus denuncias en la misma página web. Se encuentra denuncia aquí. ¿Sí? Ellos siguen trabajando. Buenos días. Ok. A ver. Te voy a poner un ejemplo hipotético. ¿Sí? Porque ahorita encontrar una contradicción de una ley. No me voy a... ¿Cuál? Uh -huh, uh -huh. Hay una contradicción. A ver, ¿cuál es tu beneficio si es que de cierta manera, si es que tú no acatas? A ver, es que esto de la ley humanitaria, tienen que tener en cuenta que esto de esta ley humanitaria es ilegal. Sí, es algo ilegal, es algo ilegítimo, está vulnerando todos los derechos de los trabajadores ya conseguidos. Además de eso, está vulnerando el, la constitución, ¿sí? La teoría de la pirámide de Kelsen. ¿Sí? Que una ley no puede vulnerar lo dicho por una constitución. ¿Sí? Y esta ley lo está haciendo. Esta ley, además de eso, se está contradiciendo con el Código de Trabajo. ¿Sí? Entonces, para mí, contradicción existe, pero quiero un ejemplo más sencillo para que entiendan más o menos cuál es el principio prooperario. Eh, ¿Cómo les voy a ver? Voy a poner un ejemplo hipotético, sí, porque ponerme ahorita a analizar las contradicciones que existen entre la ley humanitaria y la Constitución o el Código de Trabajo, me voy a ir hasta el lunes conversando. Entonces, voy a poner un ejemplo hipotético, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen la ley 001 que dice que el sueldo base para los trabajadores va a ser de $1000, ¿sí? Y existe una ley 002 que dice que no, que los trabajadores no deben ganar $1000, deben ganar $500. ¿Cuál es la ley más favorable para los trabajadores?
la ley 001. ¿Por qué? Porque tienes más ganancia. ¿Sí? Si ustedes van a denunciar que se les está pagando $500 por la ley 002, pues van a hacer este principio pro operario de que la ley más favorable para el trabajador es la aplicable. ¿Sí? Entonces se tiene que aplicar la ley 001, que es la que te paga $1000. No sé si me di a entender, más o menos con estos ejemplos. Chévere. Entonces, bueno, estos son para mí los dos principios más importantes que tiene un trabajador en un derecho laboral. ¿Sí? Ahora hay otro principio, sí, que algunos ya lo mencionaron, que es el principio de libertad. Este principio de libertad es visto para las dos partes, tanto para el trabajador como para el empleador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el trabajador tiene la libertad de escoger dónde quiere trabajar. ¿Sí? Nadie está obligado o forzado a trabajar en un lugar que no quiere. Ahora que nos toque trabajar y que no nos guste, pues ya eso es otra cosa. Pero nadie está obligado ni forzado a trabajar en un lugar que no quiere. ¿Sí? Esa es la libertad para el trabajador. Ahora, ¿cuál será la libertad para el empleador? Pues que el empleador tiene la libertad de contratar a la persona que él desee. ¿Sí? Eso es visto para el empleador, la libertad de contratar. Sí, después de ello viene un principio eh, que es llamado el principio de transacción. ¿De qué se trata este principio de transacción? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes por principio de transacción? Cuidado y hablen todos a la vez. El principio de transacción, sí, o sea, si ustedes escuchan transacción y pueden asimilarlo con un pago, con remuneración, con... Sí, pues eso no es. De eso no se trata en principio de transacción. El principio de transacción hace referencia al acuerdo que se llega con el empleador y el trabajador. No. Una vez ya contratado, tú puedes llegar a acuerdos con el empleador. Por ejemplo, como hablaba al principio, tú no, en el Código de Trabajo no te establece el tiempo para la educación, ¿sí? Como sí lo hace la LOCEP. Entonces tú tienes que llegar a un acuerdo con tu empleador y decirle, mire, voy a estudiar, necesito que me ayude con unas 2 horas diarias o 1 hora. Ahí está el principio de transacción, el acuerdo que se llega con el empleador y el trabajador.
A ver, en la renuncia tú presentas y el empleador te acepta o no, ¿sí? Podría ser visto como la renuncia como una transacción, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si es que no es aceptada en el ministerio? Exactamente. Pero no sé qué tan factible sea eso de volver a hacer una renuncia. Más rápido, pasados los 15 días, si es que no te contestó que te fue aceptada o rechazada la renuncia, empieza el desahucio. Ujú, 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 ujú. O sea, de cierta parte tienes toda la razón, ¿sí? Pero, a ver, si es que la empresa te está imponiendo algo y tú aceptas esa imposición, de cierta manera es un acuerdo. Yo sé que te están obligando a hacerlo porque te pueden despedir si es que tú no lo haces. Y eso es lo que va a pasar, sí. La suspensión, yo no acepto suspensión de mi contrato, despedido. Sí, eso es. Ujú. Yo te entiendo tu punto de vista, pero por ejemplo, si nos vamos a la parte simple, ¿sí? Si es que una renuncia es aceptada por las dos partes, es un acuerdo. ¿Por qué? Porque la renuncia la presenta el trabajador. Y si acepta el empleador la renuncia, pues está en un acuerdo, ¿no? No tanto extrajudicial. Sí, la transacción es el acuerdo que se da en cualquier momento, en cualquier tipo, con el trabajador y el empleador. Por ejemplo, yo te puedo decir, existe la jornada disminuida, ¿sí? Según el artículo 47, numeral 1 del Código de Trabajo, que te dice que una persona puede llegar a un acuerdo con su empleador, o sea, el trabajador y el empleador llegan a un acuerdo de que la jornada sea disminuida a las 6 horas por 6 meses y con la posibilidad de que se renueve una vez más, es decir, por un año. Esto lo hacen en frente del Ministerio de Trabajo, ¿no? Con, con todo lo que tiene que ver el Ministerio de Trabajo. Pero ahí está un acuerdo, ¿sí? Con la jornada esta disminuida que te comento. Así, los acuerdos que existen dentro del propio momento en el que yo estoy trabajando, más no extrajudicial, porque un acuerdo extrajudicial ya puede convertirse en una mediación, ¿sí? Entonces, vamos por el acuerdo que existen dentro cuando yo estoy laborando con el trabajador, con el empleador. ¿Sí me hice entender? Ya, muy bien. Ahora voy a dar unas pequeñas características del derecho laboral, ¿sí?
Primero, este derecho laboral es un derecho social. Claro, el derecho laboral es un derecho social. ¿Sí? ¿Qué es un derecho social? Pues que siempre va a tratar de buscar el bienestar de todos, ¿sí? De todas las personas. Eso es un derecho social. Entonces, el derecho laboral va a buscar el bienestar de quién? De los trabajadores. Sí, por eso es una característica que es un derecho social. A ver, ustedes tienen que tener en cuenta que la ley, bueno, no, más que el código de trabajo, está hecho para la protección de los trabajadores. Sí, eh, existen, por ejemplo, para los empleadores, libertad para contratar, y de ahí derecho como tal, como derechos para los empleadores no hay, solo hay obligaciones. Sí, un derecho del empleador, yo te puedo decir que puede ser la libertad para contratar, pero de ahí, no sé, no creo yo que un derecho social es para el bienestar del empleador. Sí, porque si el momento que yo hago, por ejemplo, para mí esta ley humanitaria está redactada para el empleador, mira lo que está pasando. Hay despidos, hay, em, hay la suspensión de contratos, te bajan la jornada, te pagan menos, pero sigues trabajando lo mismo que estabas haciendo, pero simplemente te dicen que te van a pagar menos. O sea, por eso no debe ser el bienestar para el empleador, sino siempre el bienestar para el trabajador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el empleador es el que en cierta manera podemos decir que tiene eh, el mango del sartén. ¿Sí? Ellos tienen el momento para dominar todo. Por eso no se debe hacer esto, pero lamentablemente está hecho. Entonces, vamos a continuar con la siguiente característica, que es un derecho, el derecho laboral es un derecho dinámico. Sí, ¿por qué digo que es dinámico? Porque siempre está en constante cambio. Siempre va a existir un derecho más, se va a implementar otro mecanismo tal vez de defensa, etcétera. ¿Sí? Siempre está cambiando mediante la sociedad y las necesidades que presente la sociedad. Sí, estas son las características principales. Estas dos son las características principales de un derecho laboral. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, está ahí estipulado todo. El bienestar y que vayan cumpliendo con las necesidades básicas de un trabajador. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro hasta aquí? Listo. No me quiero adelantar, ¿sí? Porque yo con esto concluyo la unidad 2. ¿Sí? No me quiero adelantar porque necesitamos la exposición de los derechos de los trabajadores. Una vez que nosotros conozcamos ya cuáles son los derechos que gozamos los trabajadores, podemos pasar a la parte de los contratos, ¿sí? ¿Qué contratos existen? ¿Cuál es su contenido? Vamos a hablar también un poco sobre las liquidaciones. Sí, esta parte, esta unidad 3, es mucho más larga,
que las introducciones. ¿Por qué? Porque ya empieza a ver las especificaciones, ¿sí? Ya comenzamos a hablar sobre las jornadas de trabajo, sobre la remuneración, sobre utilidades, eh, vamos a hablar ya sobre la ley humanitaria, que es la que está ya presente en vigencia con nosotros. Entonces, no me quiero adelantar y bueno, vamos a dejarlo por el día de hoy hasta aquí. ¿Sí? Las exposiciones lo vamos a escuchar el día martes y después empezamos ya con unidad 3, que es mucho más larga. Sí, pero cabe recordarles que en la síntesis que van a realizar lo que sea semanal, lo van a hacer, van a poner solo, por ejemplo, sus diapositivas, ¿sí? No van a poner las diapositivas de todo el curso. Sí, solo las diapositivas del grupo que ustedes hayan conformado. ¿Tienen alguna otra inquietud? Dinámico. Claro, sí, en el día que dan exposición, porque ustedes solo van a exponer un día y después de eso hay clases. Ujú. Grupales, todo es grupal, menos los foros, no, los foros sí son individual. Ujú. Está ya cargado en una plataforma sobre los 5 poderes de la teoría de Montesquieu. Sí, ahí está la teoría de Montesquieu. Ujú. ¿Tienen alguna otra consulta? Está bien, entonces chicos que tengan un buen día y un buen feriado y nos vemos el día martes con sus exposiciones.